Chicos, chicas, muy buenas tardes a todos. Me presento con ustedes, soy el doctor Jesús Aarón Villagómez Díaz y el día de hoy voy a darles el tema de farmacología del Parkinson. Esto es por el plan de apoyo para la recuperación académica del Departamento de Farmacología. Trataré de ser lo más breve posible en cuanto a la enfermedad y profundizar un poco más en cuanto a los fármacos. Bien, comencemos. Vamos a tener un grupo de enfermedades, las cuales se denominan enfermedades degenerativas. Dentro de estas enfermedades degenerativas está la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es una enfermedad degenerativa? Esto se los digo de manera superficial. Son trastornos que se van a caracterizar, muy importante, por una pérdida progresiva de neuronas. Hay una patada inicial, neuronas que se empiezan a perder, y conforme se van perdiendo estas neuronas, se hace una reacción en cascada, de tal forma que con el paso del tiempo hay una afectación de grupos neuronales. Hay afectación, por lo tanto, de sistemas neuronales concretos, signos y síntomas de presentación relativamente estereotípica. Más adelante vamos a ver un poco de esto. El proceso patológico va a ser una acumulación de agregados de proteína, de ahí que también a algunas únicamente de las enfermedades degenerativas se les denominen proteinopatías. Estas enfermedades degenerativas van a ser provocadas por mutaciones en la conformación, procesamiento o eliminación de proteínas. Bien, ¿de dónde vienen estas enfermedades degenerativas? ¿Por qué las desarrolla una persona? Puede ser por caracteres genéticos que se hereden entre la familia, ambientales o estocásticos, simplemente el azar. Por simple razón de suerte le tocó a a la persona y por eso desarrolla la enfermedad degenerativa. Lo que se ha estudiado últimamente, pero aún es una suposición, es que las enfermedades degenerativas se va a ver una acumulación de proteínas. Y lo que está en duda es si esta acumulación de proteínas se deba de una manera inicial a los priones, recordando que estos priones son agentes infecciosos que no son ni virus, ni bacterias, ni parásitos, ni hongos, simplemente son proteínas mal plegadas. Y una proteína mal plegada va a provocar, con el paso del tiempo, esta acumulación de proteínas de igual manera plegadas. Lo que se ha notado es que esta acumulación de proteínas van a ser resistentes a la degradación, tienen una localización aberrante en neuronas, genera respuesta de estrés oxidativo que va a ir aumentando la gravedad de la enfermedad y tenemos tóxicos, bueno, van a ser tóxicas en altas cantidades. Dentro de las enfermedades degenerativas principales que van a ver dentro de su temario y dentro de la carrera está la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Alzheimer, que los pacientes luego la conocen como la enfermedad del Alzheimer, y finalmente tenemos la enfermedad de Parkinson. Y ojo, nos vamos a centrar principalmente en lo que es la enfermedad de Parkinson esporádica. La enfermedad de Parkinson esporádica, dentro de las clasificaciones de enfermedad de Parkinson, va a abarcar del 85 al 90% de todo lo que es enfermedad de Parkinson. Por eso es que nos centramos principalmente en la enfermedad de Parkinson esporádica. Es una alteración no explicada de la proteína celular normal, que es la alfa-sinucleína. Alfa-sinucleína hay que grabárnoslo para toda la vida. Está relacionada, muy relacionada a enfermedad de Parkinson esporádica. Tenemos dos abordajes dentro de las enfermedades degenerativas. Uno es el sintomático anatómico, donde vamos a tener regiones afectadas del sistema nervioso central, y el otro es el puramente patológico, que está basado en los tipos de inclusiones o estructuras anómalas observadas. Bien, este es un resumen de lo que es enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Parkinson, muy importante, lo vamos a ver más adelante. Es un trastorno del movimiento hipocinético, aunque clínicamente el paciente va a destacar eh, la clínica hipercinética. Es lo que principalmente nos llevamos a la mente, pero hay que recordarlo muy bien, es hipocinético. ¿Y cuál va a ser la proteína implicada? Las acumulaciones de alfa-sinucleína. También vamos a tener acumulación de tau, pero tau lo vamos más relacionado a enfermedad de Alzheimer. Pero bien, profundizando ya un poco más en lo que es de Parkinson, podríamos hablar 2 horas nada más de enfermedad de Parkinson, pero no es el caso en farmacología. Los tenemos que aterrizar de inicio. ¿Qué es la enfermedad para que sepan cómo tratar la enfermedad? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y ojo, es la segunda más frecuente a nivel mundial. Ah, doctor, si es la segunda más frecuente, ¿cuál es la primera más frecuente? Va a ser enfermedad de Alzheimer.
ocasionada por la pérdida de neuronas de la sustancia negra, y va a tener manifestaciones motoras, recordando que en la sustancia negra va a ser el principal centro de síntesis de dopamina. Más adelante vamos a adentrarnos en lo que es la síntesis de dopamina, que es clave en la enfermedad de Parkinson. Se va a asociar la enfermedad de Parkinson a una acumulación y agregación de proteínas, ya lo mencionamos, principalmente alfa-sinucleína, alteraciones mitocondriales en otros tipos de categoría de enfermedad de Parkinson y una pérdida neuronal en otras regiones del encéfalo. Se va a caracterizar por un llamativo trastorno hipocinético. Recuérdenlo muy bien para toda la vida, va a ser hipocinético del movimiento causado por una pérdida de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Afecta al sistema nigroestriado. Vamos a tener dentro de la clínica del paciente la pérdida de expresión facial, lo que se conoce como la cara del jugador de póker, donde el paciente está completamente serio. Clínicamente, en término médico, esto se le conoce como hipomimia, una postura inclinada, un retraso de los movimientos voluntarios. El paciente quiere tomar un cubierto, el paciente quiere tomar un vaso de agua y como que va a meditar. Van a ustedes notar como que lo está meditando. El paciente ya lo quiere hacer en ese momento, pero del momento en el que él lo está pensando de manera voluntaria, que lo quiere realizar el movimiento, a que realice el movimiento, va a haber un retraso. Como que se queda pensando el paciente, él quiere hacer en ese momento el movimiento, pero el cuerpo no responde. Posteriormente, de unos segundos, el brazo se empieza a mover para ahora sí tomar el cubierto o tomar el vaso. Y de igual manera, sucede cuando el paciente ya está en movimiento. El paciente a lo mejor está caminando, el paciente se le va a caer algún objeto y él se quiere detener. Él quiere dejar de caminar en ese momento porque a lo mejor se va a caer de las escaleras. Él se quiere detener en ese momento porque a lo mejor se va a caer de la banqueta y no va a poder detenerse. Va a haber un retraso entre el que el paciente quiere ejercer la acción, quiere detenerse y el momento en el que realmente se va a detener. Van a presentar la marcha festinante. La marcha festinante es esta serie de pasos que son muy cortitos, muy característicos del paciente con Parkinson. Van como que marchando justamente con estos pasos que son cortitos y le cuesta trabajo detenerse. Tenemos un rigidez y temblor de pildolero, que es el movimiento hipercinético, lo que se conoce como el signo del cuentamonedas. Vamos a ver a los pacientes en el transporte público, en el metro, en el microbús, en la combi, mayores de 70 años que traen este temblor en las manos en algunas ocasiones. Algo muy clínico de estos pacientes, como mantienen el temblor en las manos, lo que hacen es tratar de limitar un temblor con otra mano. Los van a ver en el transporte público o en la consulta al momento de explorar al paciente y van a estar deteniendo una mano con otra mano y aún así el movimiento va a ser ligeramente notorio. Se toman las manos, las llevan al pecho y tratan de limitar el movimiento porque ya empieza a ser muy molesto para ellos. Como en la mayoría de las enfermedades, tenemos datos característicos que va a ser una triada, que va a ser el temblor en reposo. La rigidez, muy importante, esta rigidez va a ser en rueda dentada, que significa que sea en rueda dentada. Lo pueden notar al momento de que van a explorar la muñeca o al momento en el que van a explorar codo. Ustedes tratan de realizarle al movimiento al paciente para ir hacia arriba y van a notar una limitación, como si fuera un engranaje. Poco a poco va a ir para arriba la muñeca y en el caso del codo, cuando ustedes quieran extender el brazo completamente, van a encontrar este tipo como engranaje. Se va limitando el movimiento progresivamente. A esto se le conoce como rueda dentada y la bradicinesia. Dentro de la clínica del paciente, durante varios años se ha dicho que era más frecuente en pacientes mayores de 55 años. Pero lo que nos dicen las últimas guías, vamos a tener dos guías principales, que es la de la Academia Americana de Neurología y las guías alemanas, es que la enfermedad de Parkinson se va a presentar principalmente en pacientes mayores de 60 años. Ya no de 55 años, se extienden un poco más. ¿Qué más podemos encontrar en el paciente? Micrografía, letra muy pequeña, cada vez más apretada conforme vaya progresando la enfermedad. Hipofonía, disartria, dificultad para la deglución, depresión, insomnio, incontinencia, estreñimiento, disfunción sexual
Y todo esto lo podemos evaluar clínicamente, pero también se tiene que evaluar con cuestionario, porque va a haber cosas que no las podamos evaluar clínicamente. Para esto, para tanto la parte de cuestionario como la parte clínica, tenemos lo que son las escalas funcionales de Hoehn y Yahr para poder nosotros establecer el diagnóstico directamente de Parkinson. Porque obviamente patológicamente no podemos tomar una muestra para ver si realmente hay una alteración a nivel del sistema nervioso central o no. El diagnóstico se basa en la presencia de síntomas motores y su disminución ante la presencia de levodopa, muy importante, abreviado como L-dopa. Más adelante vamos a profundizar en la levodopa porque es parte del tratamiento. La degradación de la sustancia negra va a provocar los síntomas motores, recuérdenlo. El tratamiento, muy importante, quédense con esto para toda la vida. El tratamiento no revierte los cambios morfológicos ni detiene la enfermedad. Únicamente lo que hace el tratamiento farmacológico es disminuir la sintomatología del paciente. Es una enfermedad muy difícil de controlar, ya lo han visto. Tenemos muchos casos a nivel mundial, actores muy famosos que tienen enfermedad de Parkinson y que ni con todo el dinero del mundo pueden detener o se puede curar la enfermedad. Importante del tratamiento de enfermedad de Parkinson, este va a perder eficacia con el tiempo y la alternativa es la estimulación cerebral profunda. Y aún así, con estimulación cerebral profunda, la enfermedad continúa progresando. Importante la parte de investigación. Tenemos el 1-metil 4-fenil 1,2,3,6 tetrahidropiridina, conocido como MTP, que la induce directamente a la enfermedad de Parkinson. Se utiliza para experimentar principalmente en animales. De esta manera es como nosotros podemos seguir conociendo la enfermedad de Parkinson, nuevas líneas de tratamiento y si en algún momento pudiéramos llegar a controlar la enfermedad o bien curar la enfermedad. Voy a cambiar tantito a la función de puntero para que se vea aquí mi puntero. Ay, no, aquí no era. Aquí está. Bien, tenemos factores de riesgo, factores protectores y diagnóstico. Dentro de factores de riesgo tenemos los pesticidas, se van a considerar un factor de riesgo muy importante durante el interrogatorio médico. Recuerden siempre preguntar en qué trabaja la persona, a qué se dedica la persona. Si la persona les comenta, el paciente de 60, 70 años o menos de 60 años, se ha presentado la enfermedad en menores de 60 años, trabajó de joven o todavía trabaja, a lo mejor con pesticidas en el campo, bueno, ya acá saben ustedes que es un factor de riesgo. Tenemos cafeína y nicotina como factores protectores. Se asocia a la acumulación y agregación de las proteínas, alteraciones mitocondriales y pérdida de las neuronas en la sustancia negra, dopaminérgicas principalmente. Vamos a notar, nosotros si realizáramos cortes a nivel de mesencéfalo, palidez de la sustancia negra y del locus ceruleus. Si realizamos resonancia magnética, hay una reducción de la sustancia negra en región mesencefálica superior y si realizáramos un PET, hay una menor captación de reactivo que es el fluoro-L-dopa en el cuerpo estriado. Nosotros administramos la fluoro-L-dopa, que es una levodopa fluorada. Lo que vamos a detectar con el PET va a ser el flúor justamente. La L-dopa va a ser captada directamente a nivel de la sustancia negra y con el PET pues vamos a notar esa captación. Ahora bien, ¿por qué nosotros principalmente realizamos el diagnóstico a través de la clínica y no a través de los estudios de imagen? Porque se ha vuelto algo complejo. A partir del 2017 aproximadamente empezaron a surgir mejoras o técnicas mejoradas más enfocadas en poder realizar el diagnóstico de enfermedad de Parkinson a través de estudios de imagen. Salieron las partes iniciales, bastante bien, la verdad, y ahora con la inclusión de la inteligencia artificial a todos estos estudios de imagen, bueno, se ha fortificado el poder realizar un diagnóstico a través de estudios de imagen, pero aún no es 100% confirmatorio. Siempre vamos a basarnos nosotros primero en la clínica del paciente y en la mejoría del paciente después de administrar levodopa. Bien, esta sería la diferencia si nosotros viéramos
el corte en un paciente, obviamente va a ser un cadáver. Del lado A, del lado izquierdo, vamos a tener un paciente sano y del lado B, el lado derecho, vamos a tener el corte de un cadáver de un paciente que estaba con enfermedad de Parkinson. Importante dentro de la enfermedad de Parkinson van a ser los cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy, pregunta para toda la vida dentro de medicina, son inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas redondas o alargadas y aisladas o múltiples. Muestran un núcleo denso o un halo pálido compuestos de lo que mencionábamos, alfa-sinucleína. Su presencia en corteza y tronco del encéfalo es indicatorio de demencia y van a estar presentes en un 10 a 15%. Bien, si hablamos un poco de lo que son los tipos de enfermedad de Parkinson, por un lado, independientemente de la que estábamos comentando, tenemos la enfermedad de Parkinson autosómico dominante, donde vamos a encontrar la alfa-linucleína, la proteína transportadora de lípidos asociada a sinapsis, es el componente fundamental de los cuerpos de Lewy, la mutación del cromosoma 4q21 y mutación del gen que codifica a LRRK2. Los cuerpos de Lewis se van a presentar en el bulbo raquídeo y posteriormente alcanzan estructuras límbicas y la neocorteza. Tenemos otro tipo, que es la enfermedad de Parkinson autosómica recesiva. Por disfunción, esta se da principalmente por disfunción mitocondrial, mutaciones en los genes que codifican las proteínas DJ1, PINK1 y parquina. Van a cumplir con efectos citoprotectores de transcripción y eliminación de mitocondrias disfuncionales. Obviamente, como perseveran estas mitocondrias disfuncionales, con el paso del tiempo se desarrolla la enfermedad de Parkinson. Y recuerden, esta es autosómica recesiva. Pero esto es nada más como algo extra, no se los van a preguntar en el departamental, no se preocupen, es para que esté más completa la parte de enfermedad de Parkinson. Si empezamos a hablar un poco del control motor, únicamente comentar, el control motor lo tenemos a nivel de corteza cerebral, en el área 4 de Brodmann, en el área C de Brodmann, 4 motora primaria, 6 premotora. También tenemos los ganglios basales y el cerebelo implicados. Y lo más importante va a ser a nivel del tronco encefálico, donde tenemos el mesencéfalo. A nivel de mesencéfalo vamos a tener dos estructuras, que es la sustancia negra en su porción compacta, esta va a ser la más importante, porque es donde vamos a tener un predominio de las neuronas dopaminérgicas. Y de manera secundaria, aunque un poco menos importante, tenemos la sustancia negra en su porción reticular. Finalmente tenemos la médula espinal. Bien, hablando un poco del control motor derivado del sistema dopaminérgico, hay que recordar, y esto es lo más importante dentro de la enfermedad de Parkinson, elemental para el departamental de farmacología, la sustancia negra en su porción compacta es el mayor reservorio de dopamina del sistema nervioso central. ¿En qué cantidad? Hasta en un 80%, para que lo tengan en mente. Ahora bien, profundizando en dopamina, aquí es donde nos empieza a interesar la parte farmacológica. Vamos a hablar de las generalidades de dopamina. Número uno, es un neurotransmisor catecolamínico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Al ser una catecolamina, dopamina per se, obviamente todas las reacciones adversas que podamos ver implicadas relacionadas con el tratamiento, que si tenemos un paciente con enfermedad de Parkinson que está perdiendo las neuronas dopaminérgicas y hay una disminución de dopamina, bueno, el tratamiento ustedes van a decir es muy sencillo. Si a mi paciente le falta dopamina, hay que meterle dopamina. Pero el tratamiento no lo vamos a dar directamente con dopamina. Esto es lo interesante, pero va a terminar en un aumento, implicado en un aumento de dopamina, evidentemente. Por este aumento de dopamina y al ser una catecolamina, todas las reacciones adversas, efectos adversos que llegue a presentar mi paciente con cualquiera de los tratamientos que van a provocar un aumento de dopamina, van a ir implicadas con una catecolamina. Más adelante los vamos a ver, pero quiero que empiecen a pensar de esa manera. La dopamina se va a formar a partir de tirosina. Ahorita nos vamos a meter en esta vía porque de ahí podemos hablar de manera extensa de los mecanismos para elevar la dopamina. Molécula sumamente polar. Dopamina es muy polar. Doctor, yo me acuerdo que vi un poco de esto en primer bloque.
Algo tenía que ver con la polaridad, pero no recuerdo muy bien. Recuerden que al ser polar, su carga va a implicar o va a facilitar que empiece a captar iones, principalmente de hidrógeno, lo que va a convertir a mi dopamina en una molécula sumamente hidrofílica. Doctor, yo recuerdo que en primer bloque vimos un poquito sobre esto de hidrofílica. ¿Qué significaba? ¿Me lo puede recordar? ¿Qué significaba que esta molécula fuera más hidrofílica? Recuerden que en el momento de traspasar membranas, la que va a ser más fácil que atraviese membranas van a ser aquellos que sean lipofílicos. E hidrofílicos les va a costar mucho trabajo, pero mucho, mucho trabajo. No va a ser imposible, pero sí les va a costar mucho trabajo traspasar membranas. ¿Por qué me interesa esto? Porque si yo voy a administrar dopamina por una vía oral, yo tengo que tener en mente que tengo que atravesar una barrera hematoencefálica. Ah, esto es importante. ¿Por qué? Porque si mi molécula es hidrofílica y yo administro dopamina por sí sola, dopamina, no voy a llegar a la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque es hidrofílico. Dopamina no va a alcanzar a llegar a la barrera hematoencefálica. Se va a degradar mucho antes de que llegue a la barrera hematoencefálica. De tal manera que no va a llegar al sistema nervioso central. Ah, entonces el tratamiento de inicio, doctor, no lo vamos a dar con dopamina, ¿verdad? Porque no se va a poder. Exactamente, no lo vamos a poder dar de inicio dopamina. ¿Qué vamos a dar? Ahorita lo vemos, tranquilos, tranquilos. Es un grupo amino más un puente etilo. Bien, para que nosotros sinteticemos dopamina de manera normal en un paciente sano, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros agarramos, nos vamos a alimentar y a partir de los alimentos vamos a obtener la L-fenilalanina dietética. ¿Por qué dietética? Porque proviene de la dieta. Esta L-fenilalanina dietética, por una fenilalanina hidroxilasa, se va a convertir en una L-tirosina. Ah, hasta ahí vamos bien. Esta L-tirosina viaja a lo largo del cuerpo y nos va a interesar una vez que llegue al sistema nervioso central. ¿Por qué nos interesa en este punto? Porque esta L-tirosina, junto con moléculas iones de sodio, va a ser captada por un transportador a nivel de las neuronas presinápticas. Este transportador lleva el nombre de transportador L-aminoácidos aromáticos. Va a captar a la L-tirosina junto con sodio y ¡pum! La introducen dentro de la neurona. Ya se introdujo y aquí estamos a nivel del botón presináptico. Bueno, ya la L-tirosina dentro de este botón presináptico, dejen quito esto, a través de una tirosina hidroxilasa, se va a convertir en ¿qué? En levodopa. Ah, doctor, usted nos comentaba en la parte de Parkinson que nosotros podíamos hacer el diagnóstico de dos maneras complementarias. Uno a través de la clínica de mi paciente y la otra a través de cómo mejora mi paciente después de administrar levodopa. Exactamente. Levodopa es un precursor de la dopamina que se obtiene a través de la tirosina hidroxilasa, ¿no? Viene la tirosina, interactúa con tirosina hidroxilasa y ahora ya tenemos levodopa. Y levodopa, muy importante, a través de la L-aminoácido aromático descarboxilasa, abreviado como AADC, o más importante y más preguntable en todo examen, como la dopa descarboxilasa. Así lo van a ver en los libros, de la cualquiera de las dos maneras. La más frecuente es que se hable como dopa descarboxilasa y las que les pueden preguntar en un examen, por ejemplo el departamental, puede ser la dopa descarboxilasa. Pero es importante que tengan en mente los dos nombres. Cualquiera de los dos nombres puede ser preguntado. Va a interactuar aquí con levodopa y ahora sí, ya obtenemos la dopamina. Ah, pero no me sirve a mí tener mis moléculas de dopamina ahí esparcidas por toda la neurona, por todo el botón presináptico. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? ¿O qué es lo que hace nuestra neurona? A través de BMAT2, que es el transportador de monoaminas vesicular 2, mucho muy famoso, lo han visto con otros fármacos, empieza a tomar mi dopamina y lo empieza a meter en saquitos. Estos saquitos van a ser mis vesículas, como si fueran canicas.
Entonces agarran, se van al saquito y voy formando mis vesículas llenas de dopamina. Para ahora sí, cuando se requiera la dopamina, se libera directamente la dopamina. Importante, recuerden que todo esto sucedía a nivel del sistema nervioso central, a nivel del botón presináptico. Pero ojo, la dopa descarboxilasa no únicamente se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Dopa descarboxilasa, importante, y anótenlo en su cuaderno, también se encuentra muy importante a nivel del tubo digestivo, a nivel gastrointestinal. Muy importante, anótenlo en su cuaderno. A diferencia de dopamina, levodopa sí atraviesa la barrera hematoencefálica a través del transportador de aminoácidos neutros grandes o largos, conocido como LAT1. Esto es importante. Ah, doctor, entonces yo no puedo administrar dopamina porque dopamina no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Correcto. Pero yo sí puedo administrar levodopa, doctor, porque es un precursor para dopamina. Y este sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Así es. Entonces, por eso, uno de los principales tratamientos para enfermedad de Parkinson va a ser la administración de levodopa, un precursor de dopamina que sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Puede ser pregunta de examen. Y no administro dopamina porque no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Y al ser una catecolamina, lo único que le voy a provocar a mi paciente es un aumento de reacciones adversas, un aumento de efectos adversos sin mejoría de la clínica. Puede ser pregunta de examen. Importante también, recuerden, dopa descarboxilasa es la encargada de convertir L-dopa, levodopa, a dopamina. Y también se encuentra a nivel gastrointestinal. Importante. ¿Por qué va a ser importante esto? Doctor, si yo dejo la dopa descarboxilasa a nivel gastrointestinal, ¿no me empezará a degradar levodopa? Porque en mi razón yo creo que debería de dar algo entonces para inhibir a la dopa descarboxilasa a nivel gastrointestinal. Y ahorita vemos esa parte. Bien, hablando de los receptores dopaminérgicos, hay que recordar que son receptores metabotrópicos, muy importante hacer énfasis en que son receptores metabotrópicos. Los similares a D1 van a ser D1 y D5 y están relacionados con GS. Yo tengo dos maneras entonces de aumentar la dopamina en mi organismo. Número uno, aumentando la síntesis de dopamina. Déjenme regreso tantito. Aumentando la síntesis de dopamina. De esa manera aumento la dopamina en mi organismo. Y número dos, inhibiendo la degradación de dopamina. Interviniendo con cualquiera de estos puntos, como es la MAU o la COMT, que me van a degradar mi dopamina. Ah, por un lado, porque vamos a tener dos vías. Por un lado, tenemos a la catecol o metiltransferasa. La catecol o metiltransferasa lo que va a hacer es degradar dopamina a 3-metoxitiramina. Y por otro lado, tenemos a la monoaminoxidasa y al aldehído deshidrogenasa, que en presencia de monoaminoxidasa y aldehído deshidrogenasa, dopamina va a pasar a DOPAC, que es la 3,4-dihidroxifenilacético. Ahora bien, sea DOPAC o sea la 3-metoxitiramina, nuevamente van a pasar por COMT o por la monoaminoxidasa. Ah, en dado caso que pase por la COMT, se va a formar ahora el ácido homovanílico. Y en caso que pase por la monoaminoxidasa, pues también se va a formar el ácido monovanílico. Ah, entonces, doctor, lo que tendría que administrarle a un paciente para inhibir o disminuir, mejor dicho, la degradación de dopamina sería un inhibidor de mi monoaminoxidasa o un inhibidor de mi aldehído deshidrogenasa o un inhibidor de mi catecol o metiltransferasa. Exactamente. De esa manera quiero que empiecen a pensar, ¿cuáles serían los fármacos implicados para inhibición de la MAU? Que ya sabemos que existen inhibidores de la MAU, que los vamos a ver más adelante únicamente para retomar.
Y también podríamos administrar inhibidores de la COMT, los cuales no vienen en su temario, pero ya pueden empezar a pensar de esa manera. Y esta es mi vía completa de síntesis con degradación de dopamina. Completita, completita, completita. Dejen oculto esto. Donde tenemos de inicio la L-fenilalanina, donde por una hidroxilasa de fenilalanina pasa a L-tirosina. Posteriormente por otra hidroxilasa va a pasar a L-dopa. Y muy importante, por la dopa descarboxilasa, ahora sí va a pasar a dopamina. Finalmente ya tenemos la degradación de dopamina. Nosotros aumentamos dopamina, sea aumentando la síntesis a través de administración de levodopa o bien inhibiendo la degradación de dopamina, es decir, inhibiendo a la COMT o inhibiendo a la MAO. Y ya con esto ya están hechos en dopamina. Ya podemos iniciar ahora sí con el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson. Bien, ¿cuáles son los fármacos que vienen en su temario? Tenemos los precursores dopaminérgicos, como es levodopa, súper importante, le colocan un asterisco. Tenemos los inhibidores de la degradación de dopamina. Por un lado, tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa B, que recuerden que es la más abundante, donde va a entrar la rasagilina y la selegilina, que van a actuar, muy importante, como inhibidores centrales. Esto es clave. Tenemos inhibidores centrales y también tenemos inhibidores periféricos. En inhibidores periféricos ya entra la carbidopa. Muy importante esta parte. Y también tenemos un fármaco que se usaba en la antigüedad, importante, todavía lo mencionan las guías, no viene en su temario, no se tienen que preocupar por esa parte, que es la benseracida. Se los comento porque puede ser que lleguen a ver todavía ustedes pacientes, a lo mejor uno que otro, va a ser mucho, muy raro, que esté en tratamiento con benseracida. Y finalmente tenemos los agonistas dopaminérgicos, que son agonistas de receptores D2, D3 y D4, es decir, que van a intentar hacer una función similar a la dopamina, donde entra el pramipexol y el ropinirol. Bien, el más importante de los tratamientos no va a ser con el que van a iniciar en un paciente con Parkinson, va a depender mucho de la edad del paciente, de la clínica del paciente, pero el más importante de los tratamientos es la combinación de dos fármacos, levodopa, que es mi precursor de dopamina, y muy importante, carbidopa. ¿Por qué es tan importante carbidopa? Y recuerden bien esta combinación de fármacos. Vamos a darle los dos fármacos a la vez a mi paciente. ¿Por qué? Porque va a ser el pilar del tratamiento en el paciente con enfermedad con Parkinson. Levodopa, recuerden, precursor de dopamina. Se biotransforma por una descarboxilación en dopamina y no es un agonista dopaminérgico per se, levodopa. Recuerden que tiene que pasar a dopamina primero. Y por otro lado, tenemos a carbidopa. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de carbidopa? Va a inhibir a la dopa descarboxilasa, aquella que transforma a levodopa en dopamina. Pero ojo, dijimos que era muy importante hablar de la dopa descarboxilasa. ¿Por qué? Porque dopa descarboxilasa no únicamente la íbamos a tener a nivel del sistema nervioso central, iba a ser mucho, mucho, muy abundante a nivel gastrointestinal. Y no nada más la tenemos a nivel gastrointestinal, la tenemos también en hígado, la tenemos también en riñones, también la tenemos a nivel vascular, la tenemos también en terminaciones nerviosas periféricas. Esto es importante porque, suponiendo, administramos levodopa, ¿no? Vía oral, se va directamente a tubo digestivo. ¿Con quién va a interactuar en tubo digestivo? Con carbidopa. Se transforma en dopamina, pero seguimos a nivel periférico, seguimos a nivel gastrointestinal. Y recuerden que todavía tiene que llegar y atravesar barrera hematoencefálica. Obviamente esa dopamina que se transformó, esa levodopa que se transforma a dopamina a nivel gastrointestinal, obviamente no va a llegar al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es sumamente hidrofílica, recuerden. Por lo tanto, requerimos de un inhibidor periférico. Este inhibidor periférico, ¿quién va a ser? Carbidopa.
¿Y a quién va a inhibir de manera periférica? Es decir, a nivel de hígado, a nivel de riñón, a nivel gastrointestinal, a la dopa descarboxilasa. ¿Por qué? Porque carbidopa no atraviesa barrera hematoencefálica. Esa es la ventaja de la carbidopa. Entonces nosotros administramos carbidopa para inhibir a la dopa descarboxilasa a nivel periférico, a nivel gastrointestinal, y consigamos que la mayor cantidad de levodopa posible llegue a sistema nervioso central. Hay una inhibición, por lo tanto, de la descarboxilación de levodopa a nivel periférico. ¿Cuándo vamos a administrar levodopa y carbidopa, según las guías americanas, en pacientes mayores de 65 a 70 años? Y muy importante, que tengan síntomas moderados. Doctor, mi paciente tiene menos de 70 años. Doctor, mi paciente tiene menos de 65 años, pero tiene síntomas moderados. Lo van a ver en tratamiento seguramente con levodopa y carbidopa. Recuerden que siempre el tratamiento farmacológico es individualizado y acorde a la evolución de cada paciente, acorde a la sintomatología de cada paciente. Esa parte es muy importante. Recuerden que vemos pacientes y no vemos enfermedades. Siempre tenemos que acoplarnos a lo que requiera nuestro paciente. Bien, esto es lo que les comentaba. Nosotros administramos aquí levodopa. Levodopa va a tener el inconveniente que va a interactuar con la dopa descarboxilasa a nivel periférico. Si nosotros dejáramos dopamina de esta manera, o bien en su lugar administráramos dopamina, lo que vamos a provocar es un aumento de dopamina de manera periférica, que recuerden es una catecolamina. Vamos a aumentar las reacciones adversas, efectos adversos de dopamina y principalmente el paciente que va a presentar náusea, vómito. ¿Por qué? Porque interactúa con el área postrema, hipotensión ortostática, hipertensión, taquicardia, arritmias. Muy importante. Por lo tanto, administramos carbidopa para inhibir a la dopa descarboxilasa periférica, que recuerden va a predominar a nivel gastrointestinal. Y la dopa descarboxilasa, que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, esa queda intacta. Y ahí sí, una vez que el levodopa llega a nivel del sistema nervioso central, se convierte en dopamina sin ningún problema. En resumen, recuerden que levodopa sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Levodopa se convierte a dopamina a nivel del sistema nervioso central y una vez que está en las neuronas. Carbidopa aumenta la biodisponibilidad de levodopa hasta en un 10%, o sea, tenemos una ventaja de manera secundaria. Carbidopa, muy importante, no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no nos tenemos que preocupar porque carbidopa vaya a inhibir la dopa descarboxilasa a nivel del sistema nervioso central y está indicado en adultos mayores de 65, mayores de 70 años con síntomas moderados. Siempre individualizando el tratamiento dependiendo de la clínica de cada paciente. Hablando un poco sobre su farmacocinética, de levodopa más carbidopa, siempre lo vamos a encontrar ya en combinación. Su absorción es rápida en yeyuno, principalmente en yeyuno, podría ser una pregunta muy buena de examen. Los alimentos retrasan su absorción. Muy importante, en caso de un Parkinson severo, va a haber una administración continua por sonda. Levodopa más carbidopa, su administración es vía oral. Entonces, lo que se hace en un paciente que ya tiene una enfermedad de Parkinson severa es que se administra levodopa y carbidopa directamente por sonda. ¿Para qué? Para que su administración llegue directamente a yeyuno y su absorción sea mucho más rápida en yeyuno y el paciente esté con la menor sintomatología posible. Recuerden que el paciente continúa evolucionando. Esto no retrasa ni detiene la enfermedad. Su biodisponibilidad es del 70 al 75% y muy importante, una vez, disculpen, de carbidopa, su biodisponibilidad es del 50 al 58%. Y ahora sí, una vez que nosotros combinamos levodopa y carbidopa, la carbidopa va a permitir que prácticamente
el 100% de mi levodopa administrada, bueno, no por tanto por biodisponibilidad, vaya a ser llegue intacta, se podría decir, al sistema nervioso central. Sin carbidopa, solo el 3% de la levodopa administrada llegaría al sistema nervioso central. Únicamente el 3%, si no administramos carbidopa. Su Cmax la alcanza de 1 a 2 horas. Su volumen de distribución es de 0,9 a 1,6 litro por kilogramo, un volumen relativamente elevado. Metabolismo extenso en intestino, hígado y riñón por la dopa descarboxilasa. Su metabolito, muy importante, pregunta de departamental, una pregunta muy sencilla. Evidentemente el metabolito activo va a ser la dopamina. Su excreción va a ser fecal principalmente, en una proporción muy pequeña, apenas el 3%, y tiene un tiempo de vida media muy corto, de 2,3 horas. No todo es miel sobre hojuelas, porque se empieza a complicar con las reacciones adversas, con los efectos adversos al medicamento. Dentro de las reacciones adversas más importantes tenemos la pérdida de masa dopaminérgica, es decir, la masa dopaminérgica, la cantidad de dopamina, de neuronas que siguen sintetizando dopamina, comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos facilitando al cuerpo el trabajar. Si el cuerpo dice, ah, mira, me están administrando de manera externa dopamina, yo ya no tengo que esforzarme por sintetizar más dopamina. Por eso empieza a disminuir esta masa dopaminérgica, lo hace de manera secundaria. El cuerpo también es flojo. Tenemos la hipotensión ortostática, muy importante la hipotensión ortostática. El paciente está acostado, está sentado, se para rápidamente. ¿Por qué? Porque ya se siente más activo, un poco más activo, controla más su movimiento y se siente mareado, ¿no? Como si, uy, me fuera a desmayar. Síndrome extrapiramidal aumenta, van aumentando las discinesias progresivamente. Dolor de cabeza, depresión, náuseas, constipación, hipertensión, muy importante. Hay que, sobre todo si el paciente es hipertenso, hay que tener muy bien vigilado a mi paciente, muy bien controlado al paciente. Serostomía. Hay que cuidar a mi paciente de una dieta alta en proteínas, lípidos y carbohidratos y hay que cuidarnos del tiempo de vida media corto del levodopa. El paciente de inicio se va a sentir muy bien y conforme pasa el día se va a empezar a sentir mal nuevamente. Ese es el problema del tratamiento con levodopa carbidopa. Dentro de lo más importante, más grave, es el síndrome neuroléptico maligno, donde va a empezar el paciente a debutar con confusión, rigidez y muy importante hay que vigilar la temperatura porque desarrollan hipertermia. Dentro de los datos del síndrome extrapiramidal, que van a ser los más frecuentes dentro de las reacciones adversas, tenemos datos prácticamente que se pueden confundir con la enfermedad de Parkinson, como es la rigidez, el temblor en reposo, la hipocinesia, la tetosis y coreas. Esto prácticamente lo va a llevar el neurólogo. Ustedes únicamente como médicos generales es importante que conozcan, que lo identifiquen para hacer un envío directo a neurología. En caso de que se estén presentando datos de síndrome extrapiramidal provocados por levodopa, el tratamiento para detener estas reacciones o disminuir la reacción, los efectos adversos, va a ser el bipirideno y el triexifenidilo. Importante es categoría C dentro del embarazo, que va a ser muy difícil que lleguen a ver una paciente embarazada aunado con enfermedad de Parkinson y con esta clase de tratamientos. Dentro de los efectos adversos más importantes porque afectan mucho al paciente y complican mucho el tratamiento, va a ser que con el tiempo va a perder efectividad del tratamiento. Muy rápido empieza a perder efectividad del tratamiento. Prácticamente después de la primera dosis empieza a perder efectividad del tratamiento. Es un tratamiento que genera tolerancia y sensibilización y vamos a encontrar aquí lo que es el fenómeno de wearing off, que prácticamente el paciente lo va a presentar como una falta de eficacia. Ustedes administran el tratamiento en el paciente, sin embargo, empiezan a ver que no hay mejoría en el paciente. La primera vez lo administran y el paciente se siente maravilloso. La familia se está súper contenta, súper feliz porque creen que ya terminó el sufrimiento. No, viene la segunda dosis, viene la tercera dosis, la cuarta dosis, y es como si fueran mejorías nada más súbitas,
y a los minutos, horas, el paciente otra vez regresa a su enfermedad per se. Por eso es que es muy difícil llevar el tratamiento en pacientes con enfermedad de Parkinson. Tratamos de hacer mucho, pero en realidad luego no se puede hacer mucho por el paciente. Hay que vigilar arritmias por el metabolismo de la levodopa. Recuerden que va a liberar catecolaminas. Hay que hacer electrocardiogramas para estar vigilando la función eléctrica del corazón. Náusea y vómito, recuerden que se da por una estimulación del área postrema. Podría ser preguntable en algún examen. Bien, eso es por la parte de lo más importante, que es del tratamiento, que es levodopa y carbidopa. Pero tenemos también otros tratamientos, porque quedamos que estos eran pacientes mayores de 70 años con síntomas moderados. Doctor, ¿qué pasa si mi paciente tiene menos de 70 años, menos de 60 años, que tenga síntomas leves? ¿Qué le voy a dar? Voy a iniciar directamente con levodopa y carbidopa, porque usted ya me dijo que va perdiendo eficacia el tratamiento conforme se vaya dando. Entonces, si yo inicio de manera temprana con levodopa, carbidopa, en un paciente con enfermedad de Parkinson que tenga síntomas leves, para hacerlo sentir mejor, al rato que realmente la necesite, con un paciente que ya está en una etapa moderada, severa, ya descarté, ya quemé prácticamente un cartucho, ¿no? Desperdicié un tiro iniciando carbidopa, levodopa de manera temprana. Entonces, para todo lo que son los síntomas leves de enfermedad de Parkinson, cuando el paciente va iniciando, tenemos por un lado selegilina y rasagilina, que recuerden que selegilina y rasagilina van a ser mis inhibidores centrales. ¿Por qué se les denomina inhibidores centrales? ¿A quién van a inhibir? Inhiben de forma selectiva e irreversible a la MAO-B, a la monoaminoxidasa, aquella que se encargaba de la degradación, parte de la degradación de dopamina. Esto va a ser a nivel del cuerpo estriado, perdón. Por lo tanto, va a aumentar la concentración de dopamina al disminuir su degradación. Se los pueden preguntar de esta manera. Su vía de administración va a ser oral y está indicado para síntomas leves en pacientes que sean menores de 70 años. Esto es para recordar la degradación de dopamina. Recuerden que para degradar dopamina tenemos dos vías, ya sea a través de la monoaminoxidasa o a través de la catecol o metiltransferasa. Sean cualquiera de las dos, si nosotros inhibimos a la monoaminoxidasa, bueno, de manera inicial, inmediatamente, inhibimos la degradación de dopamina, pero puede ser que se quede activa la vía de la catecol o metiltransferasa y va aumentando la 3-metoxitiramina. Vaya, se vuelve a detener, ¿no? Cuando nosotros inhibimos a la monoaminoxidasa en 3-metoxitiramina. Pero bien, ya empezamos con el proceso de degradación de dopamina. Tenemos fármacos que van a inhibir también a la catecol o metiltransferasa, como es la entacapona y la opicapona. Importante que los conozcan, nada más para la vida clínica, en su temario no vienen, pero únicamente se los menciono porque son importantes para la clínica. Hablando de la farmacocinética de cada medicamento, hablando primero de selegilina, doctor, yo recuerdo haber ya visto selegilina. Lo vieron como antidepresivo, pero también es importante verlo como antiparkinsoniano. Selegilina, únicamente recordando, porque seguramente ustedes ya dominan toda esta farmacocinética, su biodisponibilidad es del 25 al 30% y va a aumentar con el consumo de alimentos, una biodisponibilidad relativamente baja. Recuerden que a pesar de esto, aunque la biodisponibilidad sea baja, es la suficiente y los químicos, los farmacólogos, los que empiezan a diseñar estos fármacos, ya saben que con esta biodisponibilidad de 25 al 30% es suficiente para que el medicamento, para que la molécula realice su efecto deseado. Tiempo de vida media es de 10 horas. Problema con la selegilina es que su dosis es cada 12 horas. Lo vamos a tener que administrar el medicamento cada 12 horas. Tiene una alta unión a proteínas del 85 al 90%, lo más importante de destacar dentro de la farmacocinética. Tiene un metabolismo hepático de igual manera muy importante
por CYP2B6, CYP12-9 y CYP3A4. Por lo tanto, hay que vigilar a todos aquellos inhibidores de la CYP. Importante, deselegilina, dentro de sus metabolitos, uno está la N-desmetilselegilina, pero va a ser el que menos nos va a importar de cierta medida. ¿Por qué? Porque tenemos dos metabolitos muy importantes, que va a ser anfetamina y metanfetamina. Estos dos nos van a provocar ansiedad, nos van a provocar insomnio, nos pueden generar dependencia al medicamento. Por eso es importante, recuérdenlo, muy importante, recordar que parte de los metabolitos de serotonina es anfetamina y metanfetamina, sobre todo al momento de realizar la comparación con el otro medicamento. Su excreción es en orina principalmente, también se excreta en heces. Dentro de efectos adversos tenemos cefalea, discinesias, ansiedad muy importante, insomnio, náusea. Durante las primeras 2 semanas se puede llevar a cabo el suicidio, por lo tanto hay que vigilar al paciente durante las primeras 2 a 3 semanas de tratamiento. Crisis hipertensivas, hay que vigilar al paciente con hipertensión. Hipotensión postural, que es lo mismo que la hipotensión ortostática. Si se dan cuenta, son muy similares los efectos adversos que tenemos con selegilina a los que veíamos con levodopa, carbidopa. Hipersomnolencia, que va a afectar bastante a mi paciente, dispepsia y confusión. Muy importante, recuerden que está contraindicado con quesos fermentados. Todos los IMAU, siempre van a estar contraindicados con quesos fermentados, vinos, aguacate, café, tés verdes. ¿Por qué? Porque nos va a aumentar el riesgo, número uno, de que el paciente padezca una crisis hipertensiva y número dos, y el más importante, que desarrolle un síndrome serotoninérgico. Y bien, por el otro lado tenemos a la razagilina. Actualmente la razagilina es el IMAU de elección para enfermedad de Parkinson. Ojo, para enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Aquí es donde se empieza a poner interesante. Biodisponibilidad, igual que selegilina. 36%, aumenta con el consumo de alimentos hasta un 60%. Tiempo de vida media aún se desconoce, está en estudios con animales, se cree que está alrededor de 45 minutos, pero a pesar de que tiene un tiempo de vida medio muy corto, de 45 minutos, se administra razagilina cada 24 horas. Por lo tanto, el apego al tratamiento se vuelve mejor para mi paciente. Volumen de distribución, 87 litros. Muy importante, su alta unión a proteínas plasmáticas, de igual manera, 88 a un 94%. Su metabolismo hepático es únicamente por CYP1A2, CYP1A2, por lo tanto disminuyen bastante alguna interacción que pudiera haber, aunque aún así son importantes simplemente por depender de la CYP. Y otra cosa súper importante, su metabolito. Su metabolito es el 1-aminoindán. Aquí ya no tenemos las anfetaminas ni metanfetamina. Eso vuelve superior únicamente por razón de metabolistas el uso de razagilina sobre selegilina. Pequeño gran problema, chicos, por si me llegasen a preguntar, ¿cuál es el gran problema que tenemos con razagilina? Como con todos los medicamentos que actualmente son de elección. Número uno, costos económicos. Razagilina es sumamente costosa. Y número dos, problema en México, que los medicamentos que usualmente son sumamente costosos y que son de primera elección, aún no está disponible en el mercado en México. Se tendrá que mandar a importar el medicamento a ver si se puede conseguir directamente. Aún así, pues es importante conocer el tratamiento porque es lo que guía actualmente, lo que las guías actualmente internacionales dictan como parte del tratamiento. Su excreción es principalmente en orina y solo 7% en heces. Efectos adversos también es superior a selegilina. Tenemos cefalea, discinesias. El insomnio va a ser menor. El insomnio es de lo que más va a afectar al paciente, de lo que más se va a afectar al paciente, porque afecta su calidad de vida. Náusea, el suicidio prevalece, crisis hipertensivas prevalecen, por lo tanto hay que tener muy bien vigilado al paciente. Hipotensión postural u ortostática va a prevalecer, de igual manera molesto para el paciente. Hipersomnolencia, dispepsia y, importante, dentro de los efectos adversos, prácticamente va a carecer de todas las reacciones que sean simpático-miméticas.
por lo mismo de los metabolitos. Aún así, se mantiene la contraindicación al Celulimao, contraindicado con quesos fermentados, vinos, aguacate, café, tés verdes principalmente. ¿Por qué? Porque nos van a aumentar la probabilidad de que el paciente llegue a una crisis hipertensiva y, más importante aún, desarrolle un síndrome serotoninérgico. De igual manera, interacciones con todos aquellos que sean inhibidores de la CYP, principalmente CYP1A2, hay que tenerlo vigilado. Aunque las interacciones son menos que las que podemos ver con selegilina, aún así, al ser simplemente metabolizado por CYP, ya es un riesgo per se. De las interacciones farmacológicas más importantes, tenemos el tramadol, metadona, hierba de San Juan en México, el uso de o combinación con otros antidepresivos, que llega a ser muy usual por el hecho de la enfermedad del paciente con enfermedad de Parkinson, al igual que el paciente con cualquier otra enfermedad, puede empezar a desarrollar depresión, puede requerir un tratamiento antidepresivo y hay que vigilar muy bien cuando se esté administrando otro antidepresivo, principalmente por interacciones con ácido. Y de los más usados, el dextrometorfano, dentro de los antivirales, que dextrometorfano ya no se debería de estar usando por el tema que tenemos actualmente con antitusivos, de que en lugar de ayudar al paciente lo pueden perjudicar un poquito y estamos quitando un mecanismo de defensa directo del cuerpo. Pero aún así, recuerden que dextrometorfano está en la mayoría de los antigripales, entonces hay que hacerle este tipo de recomendaciones a los pacientes. Si el neurólogo no hizo la recomendación y ustedes tienen al paciente como médico general, hay que hacer la recomendación sobre interacciones. Y finalmente, ya para terminar, vamos a hablar de los agonistas dopaminérgicos. Aquí tenemos al pramipexol y al ropinirol. Tanto pramipexol como ropinirol son agonistas de receptores dopaminérgicos a nivel del núcleo estriado y a nivel de putamen. Van a actuar sobre los receptores D1 de manera un poquito más predominante sobre D2, pero ya va a predominar ambos sobre D3 y nuevamente un poquito más abajo D4 y D5. Es una afinidad moderada, también presente para receptores opioides. Permite el correcto funcionamiento de los ganglios basales y su vía de administración de igual manera es de manera oral y está indicado en la fase inicial de Parkinson, en un Parkinson leve, en pacientes con menos de 60 años. Recuerden que el tratamiento siempre va a ser individualizado. Doctor, vi un paciente con menos de 60 años y que ya estaba en tratamiento con levodopa y carbidopa. Probablemente ese paciente ya tuviera un Parkinson moderado o incluso severo. Siempre hay que dar ese beneficio de la duda. Bien, si hablamos sobre pramipexol, es un agonista dopaminérgico de receptores D2, predomina sobre D3 y D4, gran volumen de distribución de 500 litros, baja unión a proteínas plasmáticas, menos del 15%, biodisponibilidad muy importante del 90 al 100%, tiempo de vida media es de 6 horas en promedio y puede rondar incluso de las 8 a 12 horas. Tanto pramipexol va a tener una formulación que puede ser tanto de liberación prolongada como de liberación inmediata, depende de lo que necesite mi paciente. Menos del 10% del pramipexol se va a metabolizar, su excreción es renal en un 90% sin cambios y dentro de sus efectos adversos tenemos náusea. Al ser un agonista de receptores dopaminérgicos, vamos a tener náusea, vómito muy importantes, edema periférico, principalmente en miembros inferiores, ahí va a destacar. Hipotensión ortostática, si se dan cuenta en todos está siempre presente la hipotensión ortostática, hipersomnolencia, alucinosis, síndromes extrapiramidales, de igual manera siempre presentes si se dan cuenta, por lo mismo de que estamos implicados en un aumento de la dopamina y estos hacen un efecto agonista directo. Control impulsivo, eh, los pacientes que estén en pramipexol, principalmente los pacientes jóvenes, hay que estarlos vigilando. ¿Por qué? Porque es un control impulsivo muy fuerte el que pierden, de tal forma que terminan desarrollando ludopatía, hipersexualidad y compras compulsivas. Entonces, de manera secundaria, a lo mejor ustedes dicen, ah, no es un efecto adverso tan grave,
pero tengan en mente el esquema económico del núcleo familiar. Puede ser que por un efecto adverso, la economía de la familia empieza a tambalear y la economía siempre va a ser un sustento importante dentro de cualquier enfermedad. Entonces, siempre hay que tener paciente con pramipexol, principalmente pacientes jóvenes, hay que tenerlos vigilados que no empiecen a presentar estas manías. Importante de pramipexol es nefrotóxico. Por lo tanto, va a estar contraindicado en pacientes que tengan enfermedad renal aguda o una lesión renal crónica. Ventaja de pramipexol, tiene pocas interacciones con otros medicamentos. Categoría C en el embarazo. Y ropinirol, doctor, aquí vamos a ver que un fármaco sea mejor que el otro. La respuesta es no. Tanto pramipexol como ropinirol se encuentran al mismo nivel. Lo que es importante es fijarnos en las características clínicas de cada paciente para saber cuándo va a estar con un medicamento y cuándo va a estar con el otro medicamento. Ropinirol, de igual manera, agonista dopaminérgico sobre receptores de 2, de 3 y de 4. Actualmente se ha visto que incluso puede predominar más sobre D2 que sobre D3. Gran volumen de distribución, si se dan cuenta, prácticamente el mismo que pramipexol, 525 litros. Unión a proteínas plasmáticas de 10 a 40%. Biodisponibilidad del 45 a 55%. Hay que evitar alimentos ricos en grasa porque pueden empezar a disminuir esta biodisponibilidad. Tiempo de vida media de 6 horas aproximadamente. De igual manera, la formulación puede ser de liberación prolongada o liberación inmediata, depende de lo que necesite el paciente. Importante, su metabolismo va a depender de CYP1A2, de ahí que pramipexol tenga pocas interacciones y ropinirol tenga más interacciones, simplemente porque ropinirol depende del CYP1A2. Su excreción va a ser renal en un 88% sin cambios. Dentro de los efectos adversos está náusea, vómito, edema de miembros inferiores, el edema periférico, hipotensión ortostática, hipertensión, muy importante, hepatotoxicidad. Por su parte, pramipexol es nefrotóxico y ropinirol es hepatotóxico. Por lo tanto, paciente con alguna enfermedad hepática, con lesión hepática, va a estar contraindicado el uso de ropinirol. Ah, mi paciente es alérgico a ropinirol, puede intentar con pramipexol. Mi paciente es alérgico con pramipexol, puede intentar con ropinirol, siempre vigilando a mi paciente, porque finalmente pertenecen a la misma familia de fármacos. Pero sí se ha visto que podría ser que el paciente se beneficie de uno, aunque sea alérgico al otro medicamento. Somnolencia, alucinosis, eh, síndromes extrapiramidales y control impulsivo, aunque no es tan importante este control impulsivo como el que veíamos con pramipexol. Es un poquito más sobrellevadero, de tal manera que ropinirol está más indicado en el paciente joven, justamente para que no vaya a desarrollar la ludopatía, la hipersexualidad o el gusto por compras compulsivas. Y recuerden, ropinirol pues tiene muchas interacciones farmacológicas por su metabolismo. Y bien chicos, esta es una última diapositiva donde se resume prácticamente todo lo que acabamos de ver ahorita. Tenemos, recuerden, el tratamiento con levodopa y carbidopa, que son los pilares. Levodopa es un precursor de dopamina, que va a ser degradado por la dopa descarboxilasa a nivel periférico, al igual de la COMT. Recuerden que para inhibir la dopa descarboxilasa tenemos a la carbidopa, hay que inhibirla directamente con carbidopa únicamente a nivel periférico, y para la COMT tenemos la entacapona. Viene el levodopa y ahora sí ya se sintetiza dopamina por la dopa descarboxilasa a nivel central. Tenemos el ligilina, que es un inhibidor central, recuérdenlo, inhibe a la monoaminoxidasa, la B, que es la más abundante, y pues tenemos a su vez también agonistas de receptores dopaminérgicos, que aquí nos agregan aparte de la bromocriptina. Pero bien, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado.
Si gustan seguirme en redes sociales, estoy como Jesús Villagómez. En YouTube, Instagram, estoy como Inunar76, INUNAR76. Y si gustan contactarme, sin ningún momento, sin ningún problema, en cualquier momento me pueden mandar un mensajito. Oiga, doctor, ¿cómo está? Quisiera saber más sobre este tema, sobre este otro tema. Me quedé con dudas sobre el tema. Me pueden mandar un mensajito y sin ningún problema yo, en cuanto pueda, les contesto. Generalmente contesto de manera inmediata. Hasta luego, que tengan un bonito año, échenle muchas ganas, mucha suerte, mucho éxito. Hasta luego, chicos. Bye.